Bienvenidos a Testigos de la Fe, el programa que fortalece nuestra defensa de la fe católica, nos acerca a experiencias significativas y nos recuerda que todos somos testigos de la fe que hemos recibido. Prepárense para vivir momentos de testimonios, reflexiones y aprendizaje espiritual, aquí en Testigos de la Fe. El Departamento de Comunicaciones de la Diócesis de Sonsón Río Negro, la Pastoral Sacerdotal y la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Oriente tienen el gusto de presentarles a ustedes el especial Vida y Doctrina de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, con invitados especiales, Monseñor Iván Cadavid Ospina y el Padre Juan Bautista Alzate, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Oriente. Bienvenidos a este especial. En Testigos de la Fe, la conexión entre nuestras historias se fortalece. Continuamos compartiendo vivencias que nos acercan a Dios y nos inspiran a vivir nuestra fe con mayor profundidad. Sean todos bienvenidos a este espacio de encuentro en nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. La diócesis hace unos años, en el derrotero de su itinerario pastoral, ha definido cada año ir meditando en un sacramento. Este año, 2024, nuestra diócesis ha querido meditar, reflexionar y trabajar pastoralmente con un énfasis especial en el sacramento del orden y de la vida vocacional específica, como la vida religiosa, por ejemplo. En este marco queremos resaltar ciertas figuras sacerdotales y, como no podría ser de otra manera, en esta diócesis de Sonsón Río Negro queremos compartir acerca de la figura, la persona de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, sacerdote de la Arquidiócesis de Medellín, sacerdote de esta diócesis y, por supuesto, obispo de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Para compartir, para este programa que realizamos con ustedes y para ustedes, contamos con la alegría y la presencia de Monseñor Iván Cadavid Ospina, actualmente párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Marinilla y, sobre todo, un sacerdote que durante muchos años interactuó con Monseñor Alfonso Uribe en todo lo que fue su ministerio episcopal en nuestra diócesis. Así que nos alegramos mucho de contar con Monseñor Iván Cadavid y muchas gracias, Monseñor, por apoyarnos en esta iniciativa de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Muchas gracias, Padre Juan Bautista. Para mí es un honor que me hayan invitado a compartir algo sobre la vida, la persona, la doctrina, las ejecutorias de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, quien, además de haber sido obispo en esta diócesis durante 25 años, del 68 hasta el 93, pues también antes de eso estuvo vinculado con Sonsón. Cuando yo era niño, él era el párroco en Sonsón. Yo tengo el recuerdo de que mi primera confesión fue con él. Mire. En la catedral, pues que no era catedral todavía, en la diócesis, en la parroquia de Sonsón. Y luego él fue cura párroco allí, nos daba la catequesis. Y luego en el seminario de Cristo Sacerdote, cuando él era el rector del seminario recién fundado. En fin, fueron muchos los momentos que me tocó compartir con él a lo largo del ministerio episcopal que él ejerció con tanta prudencia y sabiduría. Qué bueno, Monseñor. El Monseñor Alfonso Uribe murió en 1993, también hasta ese año fue obispo de la diócesis, pero a lo mejor muchas personas, también incluyendo sacerdotes, pues no lo alcanzaron a conocer, o a lo mejor han leído, han escuchado, pero no conocen, puede que no conozcan mucho en profundidad sobre Monseñor Alfonso Uribe. En mi caso particular, yo puedo decir que lo vi en algunas misas. Recuerdo alguna misa que llegó a Granada. Recuerdo muy bien la misa del año 91 de la la Concentración Juvenil Diocesana en La Ceja, cuando usted era párroco además. Y al año siguiente, la Concentración Juvenil Diocesana del Peñol. De ahí para adelante,
no tengo nada más para decir de Monseñor Alfonso Uribe, pero de hecho hay muchas generaciones jóvenes que pues habrán visto fotos o videos. Por eso sería muy oportuno, Monseñor, comenzar con una semblanza muy básica, muy breve de quién fue Alfonso Uribe Jaramillo. Bien, si empecemos diciendo que Monseñor Alfonso nació en Nariño. Uh-huh. Nariño era el corregimiento de Sonsón hasta el año 1913. 13, sí. Ajá. Y en ese año fue erigido municipio, y en el año 1914, nació Monseñor Alfonso, por lo que ya nació propiamente en territorio de Nariño. Eso es. Él nació en una finca llamada La Balsa, que es por allá por la región de Samaná, y que era donde sus padres pasaban temporadas de vacaciones, porque ellos residían en La Ceja. Eso es. Don Pascual y doña Eugenia fueron sus padres, y él fue el mayor de 8 hijos. De los 8, 4 religiosos: Monseñor Alfonso, el padre Enrique Carmelita, que murió recientemente. Hace muy poco, sí. Y las 2 hermanas religiosas de Cristo Sacerdote, Monseñor San Alfonso y San Enrique. Uh-huh. Ellos vivían en La Ceja, allí en el Colegio Gregorio Gutiérrez González. Estudió en su primaria hasta que decidió buscar cupo en el seminario, y después de una espera que le hicieron hacer tanto en Medellín como los misioneros de Yaromar, a la que también aspiró. Ah, sí, para mí ese dato es nuevo. Por la edad no pudo comenzar allá, entonces se esperó y ya lo recibieron en el seminario de Medellín, y allí hizo todo su estudio de formación sacerdotal. Uh-huh. En el seminario menor primero, y luego en el seminario conciliar, que llamaban mayor. Terminó su formación en el seminario y se ordenó sacerdote el 1 de noviembre de 1937. Siempre la costumbre era que las ordenaciones en Medellín eran el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Y que las órdenes menores también, que era una ceremonia muy grande con órdenes mayores y menores. Claro. Incluso pues ya, bueno, fue antes de ser párroco de Sonsón, fue rector del Seminario Conciliar de Medellín, estuvo un tiempo. Después hizo una experiencia de sacerdocio, ¿cómo se llama?, de formación sacerdotal en la Fraternité, en Roma. Uh-huh. Ella estuvo un tiempo, pero pronto regresó al país, y ahí fue cuando lo nombraron párroco de Sonsón. Uh-huh. Había sido canónigo de la Catedral Metropolitana, y era una figura muy descollante en la ciudad y en el ambiente clerical y fuera del ambiente clerical. Muy conocido, muy de mucha autoridad moral, espiritual, un hombre muy capaz, muy virtuoso, de una presencia muy atrayente, que realmente marcó una etapa muy importante en la Arquidiócesis de Medellín. Luego resultó en Sonsón por designios de Dios, y allí hizo un gran ejercicio de párroco. Siendo párroco de Sonsón, eligieron la diócesis de Sonsón en 1957, en marzo, y el nuevo obispo lo nombró vicario general de la diócesis, y estuvo entonces más dedicado a orientar con el nuevo obispo el desarrollo pues de su episcopado en la región. Uh-huh. Ahí fue cuando le dio por fundar un seminario. Desde Medellín él tenía la idea y había tenido una pequeña experiencia con con personas vocacionadas mayores, que llamamos vocaciones tardías, y que no tenían un lugar donde formarse como sacerdotes. Si un contador o un odontólogo, como pasó, o un médico o un maestro querían ser sacerdotes, no tenían un lugar donde formarse. Y él, con esa visión que tenía tan amplia, fundó el Seminario de Cristo Sacerdote para vocaciones tardías o para vocaciones adultas. Ese seminario empezó con 14 alumnos en 1959. O sea, muy recientemente fundada la diócesis. La diócesis, sí.
Y entre esos alumnos había esos que mencionamos ahora, un médico, un odontólogo, un administrador de empresas, un maestro, un grupo de personas de muy distintos saberes que se juntaron ahí y empezaron con esa obra que se volvió muy pronto grande. El seminario creció de una manera exorbitante. Tuvieron que estar construyendo y construyendo seguido para dar espacio a la cantidad de alumnos que pedían ingreso. Por allá a los 10 años, hay una foto allá en el museo del seminario, la foto de los 10 años de todos los seminaristas y el equipo formador con el obispo. Éramos ya como 350. Sí. Eso creció de una manera muy grande. A pesar de una crisis fuerte que tuvo en el 66 y que él debió conjurar cuando, siendo auxiliar de Cartagena, se volvió para el seminario y asumió de nuevo la rectoría para sacar al seminario de la crisis, y efectivamente el seminario siguió creciendo a una proporción desmesurada. Le interrumpo, monseñor, para resaltar una parte que usted nos comente, por favor, devolviéndonos a la primera rectoría de monseñor Alfonso, que podríamos decir él formó el seminario con sus propias manos. El seminario en La Ceja lo hizo y era el profesor, el rector, el ecónomo, recibía a todos los seminaristas, y podríamos decir que de un modo muy providencial y muy bonito, en el año 63, que sus primeros seminaristas estaban en el último año ya prontos para entregárselo a los primeros obispos, porque eran de distintas jurisdicciones. Salió él nombrado, como decían en aquel entonces, preconizado obispo auxiliar de Cartagena. Y entonces podríamos decir que se vivió un momento muy bonito en la historia del seminario, a propósito de esa fecha. Sí, claro. El 4 de agosto de 1963, él fue ordenado obispo por Monseñor Popini, que era el nuncio apostólico. En Medellín. Y a los 11 días, el 15 de agosto, él realizó sus primeras ordenaciones. Ordenó los diáconos, subdiáconos, presbíteros, dio las órdenes menores. Entiendo que eran cerca de 100, los que en ese día recibieron alguna de las órdenes. Que fue en Río Negro, en la iglesia de San Nicolás, la que ahora es la catedral. En la iglesia de San Nicolás de Río Negro. De Río Negro, y de modo que le dio órdenes menores y mayores, como llamaban en ese entonces, a los que él había formado con sus propias manos. Ellos tuvieron esa alegría y esa gracia de su formador, que los hizo, los ordenó. No, eso fue una fiesta terriblemente hermosa en la diócesis y para el seminario, pues claro que mucho más. Exactamente. Entonces él ejerció en Cartagena como auxiliar, pero en el 63 lo eximieron de sus labores episcopales para que viniera a ocuparse directamente del seminario, que había entrado en una crisis. Y en el 68 fue, ¿verdad?, que ya otro momento cualitativo en la historia de él. Sí, en el 68 lo nombraron obispo de la diócesis de Sonsón Río Negro, manteniendo todavía la rectoría. Él estuvo unos 2 o 3 años como obispo y rector. Obispo de la diócesis y rector del seminario. Ya después entregó la rectoría y se dedicó únicamente a la diócesis. Ya viene todo este ejercicio episcopal hasta que, debió haber presentado renuncia protocolaria en el año 89, que cumplió 75. Y de facto estuvo hasta enero o febrero del 93. 93, sí. Y murió en julio del 93, ¿verdad? A mí me resulta muy interesante, y hago como recogiendo esos datos que nos comparte Monseñor Iván, es decir, Monseñor Alfonso Uribe era un hombre de nuestra tierra, con mucha proyección, con vuelo internacional también, formación internacional, pero un hombre de nuestra tierra. Su padre era cejeño, ¿verdad? Su madre sonsoneña. Él, como nos dijo Monseñor Iván hace un momento, nació en Nariño, se formó en La Ceja. Creo que era pues un cejeño de corazón, era cejeño, por decirlo de alguna manera. Formado en el seminario de Medellín, rector en Medellín, párroco en Sonsón, y luego pues obispo en nuestra diócesis 25 años. El único momento fuera de Antioquia, por decirlo así, fue en Cartagena, y también un momento en su vida, no quiero decirlo paréntesis, pero un momento
que fue como comenzando en los años 40, que fue enviado de la Arquidiócesis de Medellín a formarse en Canadá, en Montreal. Dicen que en ese tiempo esta facultad de Montreal y algunas otras de Norteamérica se fortalecieron mucho porque no iban a Europa por la guerra. Europa estaba en guerra, entonces no enviaban a los jóvenes sacerdotes o los seminaristas a Roma, por ejemplo, o a París, que era en aquel había sido tan célebre en la formación sacerdotal, sino en Canadá, particularmente en Montreal, y él hizo en teología dogmática tanto su licenciatura como el doctorado. Por eso uno ve los documentos de la época cuando era rector del seminario de Medellín o cuando era párroco en Sonsón, que uno ve doctor Alfonso Uribe Jaramillo, porque de facto lo era de la universidad en Montreal. En el seminario del museo están ambos diplomas, el de la licenciatura y el del doctorado, como no podría ser de otra manera, en latín, como era en aquella época. Hablando de la doctrina de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, Monseñor, casi siempre uno escucha hay muchas obras de él, pero como una síntesis. Usted hace un momento me hablaba de que distinguía 2 líneas que podría definir el pensamiento y pues por supuesto también la doctrina y el quehacer pastoral de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Sí. Hablando de esta primera etapa de la vida de Monseñor Alfonso, está marcada por un amor profundo por el sacerdocio de Jesucristo. Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Miren que ese fue el nombre que le dio al seminario, y que fue precisamente lo que él en su tesis doctoral enseñó, la doctrina sobre el carácter sacramental del sacerdocio de Cristo. Sacerdocio de Cristo que él distinguía bien en los dos aspectos, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, entre los cuales existe una diferencia ontológica, como marcó el Concilio Vaticano II, del que él estaba participando, y que se dejó bien claro esa distinción entre los 2 sacerdocios, el de ministerial y el sacerdocio común de los fieles. Perdón, Monseñor, le interrumpo, pero lo interesante es que la tesis de él es de 20 años antes del Concilio Vaticano II. O sea, 20 años antes. Es muy sugestivo eso. Sí, claro. Realmente era un visionario, un hombre de una capacidad reflexiva y de formación muy intensa. Y dicen que en Canadá también se encontró en este pensamiento con el sacerdocio, que uno podría pensar que se haya quedado en algo teórico, con algo como muy existencial, y creo que conoció allá a alguien, un sacerdote que era profesional y que le comentó que le había costado mucho encontrar para ordenarse, porque usted hace rato hablaba de la edad, y a los 11, 12 años, si uno no entraba al seminario a los 11 o 12 años para estar en el menor, ya era viejo. Entonces, cuando una vocación adulta ya era un hombre de 18 años que había terminado el colegio, no podía entrar al mayor porque no había hecho menor, y si era un profesional, pues menos aún, y que él conoció esas historias allá y como que eso lo hizo reflexionar. Entonces, a mí me resulta muy interesante, es decir, allá en Canadá desarrolló doctrina, teología dogmática, pero también reflexionó como con esa cosa, con la vida real, y él venía de ser formador en el seminario de Medellín. Y es que era un hombre muy práctico. Monseñor Uribe poco se dedicaba a la especulación. Él lo que quería lo proponía y lo hacía. Un hombre muy práctico. Entonces, hablando de esta primera etapa de su ministerio sacerdotal y episcopal, como es el sacerdocio de Cristo, hay que destacar que Monseñor, además del Seminario de Cristo Sacerdote, fundó otro poco de seminarios. Ajá. El seminario para campesinos, por ejemplo, que funcionó en Sonsón y luego en Yaromal. El seminario misionero del Espíritu Santo para formar sacerdotes misioneros, sobre todo de las diócesis de los vicariatos y prefecturas. El seminario Siervos del Espíritu Santo para formar los sacerdotes que deberían, después en la segunda etapa que fue tan importante, orientar la renovación carismática católica en distintas diócesis del país y del exterior.
Luego la Asociación San Pablo también para buscar vocaciones propias para la misión en la misma diócesis. El seminario de aquí de Marinilla, que era el diocesano. Participó con un equipo durante muchos años, un equipo y todavía está en la formación del Seminario Intermisional de Bogotá. Miren, es una cantidad de seminarios, de obras sacerdotales. Y fuera de eso, la Regina Apostolorum. Ah, sí. La Regina Apostolorum fue un grupo de sacerdotes que él conformó, que tenían dos objetivos prioritarios. Primero, la formación de seminarios, formar formadores. Eso era muy importante. Empezaron a mandar seminaristas y sacerdotes a Europa que se prepararan para obtener un equipo sólido para el seminario. Y segunda tarea de la Regina era colaborar con parroquias en tierras de misión, con equipos sacerdotales, no con un padre solo que mandaran por ahí a una montaña, sino un equipo sacerdotal que asumiera una parroquia o una obra y la pudiera orientar bien. La Regina Apostolorum, Monseñor, también regentó seminarios en otras partes, ¿cierto? No solo estos, los que usted habló aquí de la diócesis, sino que regentó... Por ejemplo, en el Perú, en Trujillo, Perú, todavía un padre por allá, tuvo un equipo sacerdotal colaborando. En Panamá también. En Panamá eso. Tuvo otro equipo sacerdotal. En fin, eso fue todo producto del amor por el sacerdocio. Porque es que él amaba el sacerdocio de una manera increíble. Miren que esa cantidad de seminarios, la obra de la Regina Apostolorum, que duró hasta el 93 en que se disolvió, pues porque no le aprobaron jamás la prelatura nullius en la Santa Sede y porque ya se estaban presentando divisiones al interior y él más bien quiso dejar eso organizado. Pero mire que fue una obra que prestó un servicio invaluable en muchas jurisdicciones eclesiásticas. Eso, dentro de su primer punto doctrinal fuerte, el sacerdocio de Cristo, fueron obras derivadas de su corazón sacerdotal. Y además de eso, las religiosas. Él reformó las Hermanas Siervas de Cristo Sacerdote. Él fundó 2 comunidades religiosas en la diócesis, femeninas, las Siervas del Divino Espíritu, para ayudar en las misiones, y las Siervas de la Iglesia para ayudar a los sacerdotes en el ejercicio de su ministerio. Pues yo tengo una curiosidad y supongo pues que no haya modo de ser exhaustivos en esto, pero para sacar esas obras adelante, además de tener una idea muy grande, muy clara, un amor pues al Señor y a la Iglesia, ¿eso cómo se financiaba? Uno cuando escucha la historia del Seminario de Cristo Sacerdote sabe que él compró la finca original, que era San Francisco, y fue comprando predios. El Monseñor Javier Muñoz nos contaba que cuando llegaba los que conocen el Seminario de Cristo Sacerdote se pueden hacer una idea de lo que estoy diciendo, que alguna vez subieron el camino, que no era todavía así encementado, no la carretera sino el camino que hoy lleva a teología, llegaron hasta donde está el lago de ahora, el primer plancito, y ahí terminaba el predio. Y entonces que terminaron de rezar, porque subían rezando, y les dijo, muchachos, pídenle a Dios que tengamos con qué para comprar aquí y que los vecinos nos vendan para que aquí hagamos el teologado. A ellos les pareció muy raro eso, lejos de la casa que ellos conocían, era la de filosofía que también se estaba construyendo. Les pareció pues que era muy soñador, solo que 3 años después ahí estaba teología. O sea, entonces, no sé usted qué haya conocido o escuchado de cómo se financiaban o cómo se hacía esto. No sé usted qué llegó a escuchar. Eso fue todo obra de la providencia divina. Él tenía una fe ciega en la providencia de Dios. Y decía, cuando Dios quiere una obra, resultan los recursos y hasta sobra. Es verdad, todas las obras que hizo fueron con puros donantes, voluntarios, generosos, benefactores, que se comprometieron con él, que le daban dinero, que le dotaban el seminario que construía, el edificio, que colaboraban para el mantenimiento de los seminaristas, que era una carga bastante dura para un seminario que
que cobraba muy poco por estadía. En fin, eso fue pura obra de la providencia divina y siempre en todas partes él confió absolutamente a la providencia. Y evidentemente funcionó. Y tenía, sobre todo en la segunda etapa, lo del diezmo bíblico. Él hizo una campaña muy grande a partir del profeta Malaquías para que la gente pagara el diezmo, el 10%, no solamente de su tiempo para la oración, sino de sus bienes, los recursos para las obras de la iglesia. Entonces el diezmo bíblico fue una campaña que funcionó muy bien, y toda donación que le llegaba a Monseñor, por ejemplo, de Alemania, de Europa, que llegaban donaciones, siempre había un 10% que iban para los pobres o para alguna obra social importante. Y eso le multiplicaba. Vamos a hacer una breve pausa porque nos van a poner algunas imágenes, también a seguirnos ilustrando a propósito de ese tema, para que terminada esa pausa compartamos sobre la segunda, ese segundo gran horizonte de la vida pastoral y de la doctrina de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Manténganse sintonizados para seguir siendo testigos de la riqueza de nuestra fe católica. No se vayan, hay más por descubrir y aprender en Testigos de la Fe. El todavía no ha experimentado y siempre anhelado, el todavía no ha encontrado y siempre buscado, el descanso permanente en el más alto grado de concentración de todas las actividades, la identidad última consigo mismo en unión con el misterio inefable de Dios y la presencia íntima a todas las cosas sin ningún resto de alienación. Todo esto por fin ha llegado ahora a su máxima convergencia. San Pablo, a quien fue dado vislumbrar la absoluta realización humana, habla el lenguaje del silencio. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni penetró en el corazón del hombre lo que preparó Dios para los que le aman. Cielo es la realización del principio esperanza del hombre, del cual hablamos tantas veces en nuestras reflexiones. Cielo es la convergencia final y cabal de todos los anhelos de ascensión, realización y plenitud del hombre en Dios. ¿Por qué precisamente cielo? ¿Por qué los hombres han llamado cielo a la absoluta realización humana? Cielo significa el firmamento casi infinito sobre nuestras cabezas. Continuamos este programa sencillo, pero que espero sea agradable para todos quienes nos ven y nos escuchan, sobre la doctrina de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, en compañía de Monseñor Iván Cadavid Ospina. Monseñor, nos referenció usted hace un momento de ese primer gran horizonte de la doctrina de Monseñor Alfonso Uribe, de su pensamiento y de allí encauzar sus obras, el sacerdocio de Cristo. Hay un segundo gran horizonte de la doctrina y las obras de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Sí, claro, pero antes de iniciar este segundo punto, yo quiero dejar un testimonio de lo que fue el amor con el sacerdocio de Cristo de Monseñor Alfonso. La ordenación que él hizo de 353 sacerdotes, yo creo que es un récord, no sé dónde, pero es un número demasiado grande, con una ventaja, que él gustaba mucho de ordenar los sacerdotes en sus propias parroquias de origen o de vivienda, donde residían. Y él decía, eso es una gran pastoral vocacional. Indudablemente. Para los niños y los jóvenes de un pueblo, eso es un llamado que el Señor hace a muchos de ellos para que sigan el mismo camino. Entonces, digamos que él coronó todo su amor al sacerdocio de Cristo con esa cantidad de ordenaciones sacerdotales que pudo realizar. Y en sintonía con lo que usted decía hace rato, también se dimensiona la persona práctica, es decir, esto se concreta en la vida real de la gente, de una iglesia pequeña, de un pueblito pequeño que a lo mejor nunca ha visto una ceremonia de ese estilo, la maestra del que se está ordenando, que está feliz de haber ordenado, de cómo los pueblos se ponen en sintonía de eso que sucedía y que efectivamente era una promoción vocacional que significaba para el obispo desinstalarse
A veces uno nota que pues que los obispos tienen como su solemnidad en su catedral y ceremonias muy fastuosas y todo tan bonito. Y sí, seguramente se llevarán a cabo las ordenaciones de un modo muy efectivo y grandioso, pero probablemente pierdan este efecto de ese amor concreto por el sacerdocio, testimonial y de promoción sacerdotal, por la vocacional sacerdotal en la vida concreta y en las comunidades reales de donde surgimos los sacerdotes, de familias reales en pueblos concretos. Sí, eso es una experiencia que tuvimos nosotros de esa época. Yo personalmente fui ordenado en Sonsón también por él, también el diaconado me lo dio allá, y las que llamaban órdenes menores. Uh-huh. Ya todos los grados del ministerio los recibí en Sonsón, gracias al amor sacerdotal de Monseñor Alfonso. Que prefirió como declinar lo que sería como la solemnidad de sus ceremonias, que siendo solemnes, pero eran descentralizadas. Algo muy práctico y muy, muy, muy efectivo. Monseñor Flavio en cierto modo lo continuó también en nuestra diócesis. Sí. Continuó ese legado, gracias a Dios. Ya en otras etapas de nuestra historia diocesana ha sido un poco más relativo, sí. Pero de Monseñor Alfonso indudablemente un sello. Sí, muy bonita la teología de la catedral, de la diócesis y todo, pero este tema vocacional se veía muy fortalecido con esas ordenaciones. Indudablemente. Muchas gracias, Monseñor, por esta nota que es bastante importante y diría yo muy concreta y existencial de nuestra vida cotidiana de la diócesis. Bien, entonces llegando al segundo punto, digamos que hacia el año 68 hubo como un paso de Monseñor en la parte doctrinal, de amor por el sacerdocio, pues que nunca se acabó y que siguió desarrollando naturalmente. Sí. Pero llegó la renovación carismática católica. Ese fue lo que llamaron el pentecostalismo católico, que empezó a desarrollarse sobre todo en Estados Unidos, en la parte de Los Ángeles, en California. Sí. Y que una pareja de esposos, que yo recuerdo llamaban Glenn y Marilyn, vinieron a, ¿cómo se dice?, a extender aquí en la diócesis, por invitación de Monseñor, esa idea de la renovación carismática. Monseñor empezó a darse cuenta de la riqueza tan grande que había en esa doctrina de la renovación carismática, sobre todo por el redescubrimiento de la persona del Espíritu Santo, a quien él llamaba el gran desconocido, que estaba muy ausente en la vida de la iglesia en esa época. Y entonces él quiso rescatar de nuevo el amor por la persona del Espíritu Santo y la comunión con el Espíritu. De esa renovación carismática tenía como un centro de gravedad que era la oración. Uh-huh. La oración personal y la oración en grupo. Se multiplicaron en toda la diócesis los grupos de oración, en las parroquias, en las comunidades, en los seminarios. Se vivió una auténtica renovación en la oración, sobre todo comunitaria. La gente empezó a orar mucho, a reunirse en sectores, en casas de oración, en las veredas, para hacer una oración simple, sencilla, movida por el Espíritu Santo. La llaman oración en el Espíritu, que era propiamente dejarse conducir por el Espíritu Santo para la oración. A la vez se incrementó la oración de sanación, uh-huh, para sanar las heridas espirituales, sanación, ¿cómo se llama? La sanación interior o del corazón. Sanar recuerdos, heridas del pasado, rechazos, cosas que a veces desde el vientre materno van quedando grabadas en la persona y que llega un momento en que hay que pedir sanación de ellas para quedar libre y estar mucho mejor al servicio de Dios. Luego la liberación por la opresión o la posesión diabólica. Uh-huh. Un tema que era muy, muy nuevo todavía entre nosotros, muy espeluznante inclusive, porque esas manifestaciones demoníacas, o por lo menos que se podrían catalogar como tales, dejaban mucha inquietud en la gente. Y entonces él también empezó a ejercer una labor de exorcista personalmente.
y animar a los sacerdotes para que oraran por la liberación de estas personas que resultaban con... Había dos tipos de acoso del demonio, decía él. Ujú. La opresión diabólica, cuando el demonio se apodera de alguna área de la personalidad y la manipula de alguna manera, y la posesión diabólica, que es ya cuando el demonio se apodera de la persona entera, de su voluntad, de su entendimiento, de su cuerpo, y lo maneja como quiere. Él empezó en persona y a hacer con un grupito de sacerdotes, con un equipo que formó, esa oración de sanación interior, de sanación física y de sanación o liberación del espíritu demoníaco. En esa época, pues se hizo un gran despliegue, pues, de toda esta doctrina del Espíritu Santo, del pentecostalismo, y empezaron también las dificultades, los problemas, las críticas, inclusive de compañeros del episcopado. En esa época él estuvo de vicepresidente de la conferencia episcopal y allí tuvo que defender muchas veces la doctrina de la renovación. Yo entiendo que algún sacerdote me comentaba que en particular para él, como que fue muy fuerte, muy dura en el año 74, alguna conferencia episcopal con los otros obispos, alguna fuerte, algo difícil para él, ¿no? Como muy confrontado en su obra. Sí, mucho. Fuera de eso, pues hay muchos sacerdotes que se comprometieron con esta obra, otros no. Entonces se veían como ciertas rivalidades entre los amigos de la renovación y los que no le marchaban al movimiento, que llamaban movimiento nuevo, pero que el obispo siempre destacó que no era un movimiento, no es un movimiento, es una corriente espiritual en la iglesia que quiere renovar todo lo que hay en el corazón de los fieles y en las estructuras eclesiales. Y que él, a ver, como dije al principio, pues yo no lo conocí actuando, haciendo cosas, pero dicen pues que él era de la renovación, pero no como el clásico estilo que uno suele conocer, digamos, a veces como mucha efusión corporal o de cosas, sigo siendo como muy en su estilo externo también de la oración, como un hombre muy, muy centrado, muy, no sé, como muy clásico. Sí, él no tenía esas manifestaciones tan extraordinarias de la gente. Sí levantaba los brazos y alababa e invitaba a alabar al Señor, pero de una forma muy, muy discreta, sin tanto aspaviento o ruido, que a él no le gustaba nunca. Pero realmente el influjo de él en la diócesis con el tema de la renovación fue enorme. La oración se multiplicó muchísimo. El amor al Espíritu Santo se incrementó de una manera también maravillosa. Y que empezaron encuentros, retiros. Iba a preguntar por eso, esos retiros. Retiros que daban primero para los sacerdotes, después para las personas que querían hacer su retiro espiritual carismático. Y empezaron también ¿cómo se dice? Las Eucaristías masivas, sobre todo para pedir por la salud de los enfermos. Ahí nació la misa de la ceja. La muy célebre llamada misa carismática de la ceja. Que empezó primero en la capilla de filosofía del seminario. ¿Ah, sí? Y cuando fue creciendo el número de personas, tuvieron que irse a buscar asilo en la ceja para poder celebrarla. Llegaron a participar de esa Eucaristía alrededor de 30,000 personas. Lo digo porque yo era fui párroco en esa época, y poníamos 30,000 hostias para la comunión, y apenas daba. Eso era un gentío enorme. Y en esa Eucaristía siempre había alguien, el mismo monseñor u otro predicador o sacerdote comprometido con la renovación, que hacía la oración por los enfermos. Era una parte básica, central de la celebración, la oración por los enfermos. Y realmente se produjeron muchas sanaciones ahí en esos encuentros de oración en la ceja. A mí, monseñor, me llama mucho la atención de esa etapa de monseñor Alfonso Uribe, es eso que usted dijo hace rato, sin dejar de ser él, y entró como en una nueva
etapa de su vida espiritual y pastoral, pero eso, no dejó de ser él. Y lo digo por lo siguiente, siguió siendo un hombre estudioso y de doctrina, porque sabe uno de todos estos, vinieron las fundaciones, estos grandes eventos, toda esta savia que le dio a la diócesis de la oración en el Espíritu, pero también se volvió pues un escritor y un estudioso de este fenómeno en la iglesia. Yo lo escuché hace muchos años, había unos obispos y estaban con unos seminaristas que iban para Rímini, en el norte de Italia, que creo que todavía pues hay unos encuentros a nivel mundial muy grandes de la renovación carismática. Cuando volvieron, nos buscaron inmediatamente nuestros compañeros, los seminaristas, y dicen, ¿cómo es la diócesis de ustedes? A Sonsón Río Negro. Es que escuchamos hablar allá de Monseñor Alfonso Uribe, dieron varias conferencias sobre él, hablaron de las obras de él y desde lo que había escrito, e incluso vi esa vez libros de él traducidos en italiano de las obras sobre la renovación carismática. Entonces me resulta muy interesante comprobar esto, cómo siguió siendo un hombre muy, muy práctico, pero también de esta persona que teoriza, que se sienta, que piensa y que genera doctrina al respecto. Generó mucha doctrina. Y en esa época el Papa Pablo VI hizo una famosa homilía sobre el demonio, sobre la existencia del demonio, donde decía que eso no era una mera idea, sino que era una realidad, un espíritu perturbador de la vida de la iglesia. Y Monseñor hizo mucho eco de ese discurso o homilía de Pablo VI y la difundió bastante en las comunidades. Aquí es donde uno tiene que hablar de las obras de Monseñor Alfonso, de sus escritos, porque la mayoría de los escritos de Monseñor fueron de esta época en que él se comprometió tan a fondo con la renovación carismática. Hay obras muy conocidas que han sido publicadas en muchos lugares, como Ángeles y Demonios, por ejemplo, como Nuestro Adversario el Diablo, como Grupos de Oración, como Sanación Interior, como una pastoral con el poder del Espíritu, que yo quiero destacar esto. Todo este movimiento pentecostal, todo el pentecostalismo católico, no lo dejó en una simple disquisición teológica, sino que lo llevó a la vida práctica. Eso. Porque la pastoral tiene que ser una pastoral con el poder del Espíritu. Sin el Espíritu, sin su influjo, es imposible hacer cualquier cosa en pastoral. Y en eso él estaba simplemente transcribiendo lo que decía la Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI de 1975, donde decía, si el Espíritu Santo es el primer agente evangelizador, los planes más sofisticados, si no están orientados, dirigidos por el Espíritu Santo, no sirven para nada. Y eso lo repetía mucho Monseñor Alfonso. Una pastoral sin el poder del Espíritu no lleva a ninguna parte, no conduce a ninguna parte. Entonces él trabajó mucho por la renovación de la pastoral, porque tuviéramos una pastoral mucho más fuerte, más inclusiva, más extendida a todos los sectores del pueblo de Dios. Realmente en eso también él fue un obispo modelo, en la visión de la pastoral, no como una planeación pastoral técnica, que eso todavía no se conocía casi en la iglesia, pero sí como una necesidad de saber por dónde íbamos caminando hacia el anuncio del mensaje evangélico. Y muy oportuno también en esa época posconciliar, inmediatamente posconciliar, que hubo tantos inventos y tantas ideas y casi como en algunos ambientes, como una desacralización de la vida de la iglesia, por volverse algo de pronto muy social. En cambio aquí, hacer todo eso y trabajar mucho por eso con la fuerza del Espíritu. Es muy, muy interesante, realmente muchísimo. Y hablando de los encuentros que Monseñor eso, por favor. Fundó, está también el encuentro sacerdotal latinoamericano, que coincidía con la fecha de la misa carismática. Enfermos. Ajá. Y que venían muchísimos sacerdotes de toda América Latina, todavía están vigentes esos retiros, a formarse más y más en el tema de la renovación. En ese campo también colaboraron mucho
algunos sacerdotes de otras diócesis y sobre todo los eudistas. Los eudistas. Monseñor Rafael García Herreros, muy conocido. El del Minuto de Dios. Del Minuto de Dios, lo mismo Ajá. que el padre Diego Jaramillo, que está vigente todavía. Todavía hace el con más de Minuto de 90 Dios. años. Hace el Minuto de Dios todos los días, claro. Y ellos participaron muy activamente ayudándole a él en ese tema de la renovación carismática. Y el Minuto de Dios sigue en esa línea de renovación en el espíritu. Renovación del Espíritu. Y aquí los siervos del Espíritu Santo nos hablaba usted, y también las misioneras del Divino Espíritu, que son hermanas muy misioneras de un gran arrojo y compromiso misionero con este carácter del Espíritu Santo, ¿no? de la fuerza del Espíritu. Y el otro encuentro muy importante que tuvo durante varios años consecutivos era el de los obispos de América Latina. Un grupo grande de 100 obispos se comprometieron cada año a venir al retiro carismático y venían y participaban con mucho entusiasmo, con mucho fervor en esos retiros espirituales. Vea, dirigidos por Monseñor Alfonso, convocados por él y dirigidos. Sí, no, y dirigidos por él y por sacerdotes como Salvador Carrillo, como el padre Emiliano Tardif, que era toda autoridad en sanación física, como el padre Magnot, que vino también a influir mucho sobre todo en el tema de la sanación física. En fin, una serie de sacerdotes muy preparados en ese tema que dirigían con otros obispos también de América Latina esos retiros espirituales. Una cosa sorprendente. Yo había escuchado mucho de esto, pero ese testimonio de Monseñor Iván muy, muy elocuente. Monseñor, ¿qué se sabe, qué ha escuchado usted, qué conoció usted de Monseñor Alfonso Uribe para que podamos decir por qué estas ideas? Pues uso esta palabra como tan castiza. ¿Por qué esta espiritualidad, esta doctrina? A ver, me explico. Monseñor Willes, por ejemplo, se dedicó a muchas cosas, pero es característico por la misión a dientes, etc. ¿De dónde habrá surgido esto de Monseñor Alfonso Uribe de centrarse en el sacerdocio y después de lo de la renovación? Pues uno puede decir, no, es que la renovación le cayó a esta gente, pero ¿qué habrá tenido, pues, o qué lo habrá inspirado tanto? No sé, Monseñor, usted en ese contacto personal con él y en el conocimiento práctico, ¿qué nos podría decir al respecto? Es decir, conociendo a Monseñor Uribe, no se le vuelve nada raro que él haya sido un gestor de la doctrina sobre el sacerdocio de Cristo, que era pura teología y una teología pues, de mucha altura intelectual y pastoral. Pero cuando uno piensa en Monseñor Uribe metido de lleno en la renovación carismática católica, sí queda un poco desconcertado, porque el estilo de él, su forma de ser, su forma de pensar, su actividad apostólica estaba como muy aparte de todas esas manifestaciones exteriores. Era un hombre muy clásico, además. De carismas, que él defendió toda la doctrina de los carismas. El carisma de lenguas, el carisma de interpretación, el carisma de ciencia, todos esos carismas que están, claro, anejos al tema de la renovación del espíritu. Entonces uno no se imagina a Monseñor Uribe en un grupo de esos de oración, haciendo oración con la gente, con los sacerdotes. Uno se lo imagina dando una conferencia. Y de hecho tiene un numerosísimo tema de conferencias. Sí. Ahora recogieron en la diócesis hace unos años una cantidad de conferencias de Monseñor que llaman enseñanzas. Hay dos libros de enseñanzas magníficas, que eran simplemente conferencias que él daba en retiros y le grababan en una grabadorcita cualquiera y luego lo transcribían y quedó una doctrina muy sólida, muy bonita, muy profunda. Pero, Monseñor, a propósito de eso que usted está diciendo, que como una doctrina más clásica era el sacerdocio y otra que a uno le impacta más, la de la renovación, en uno de esos audios, yo no sé en cuál, pero alguna vez lo escuché, él tiene expresiones tan fuertes como que él se convirtió ya siendo obispo, o sea, refiriéndose a la experiencia carismática con el Espíritu, o sea, es fuerte. Hay que hacer una conversión desde a todos, tenemos que convertirnos al Espíritu Santo. Y cuando, por ejemplo, a mí me tocó en La Ceja, que los sábados
a las 7 de la mañana ya había gente haciendo fila en el atrio de la iglesia, en la casa cural, para entrar a recibir sanación de Monseñor. Él llegaba tempranito, celebraba la misa por todos los enfermos en el templo y luego dedicaba un rato, hasta las 12, 1 de la tarde, a orar por enfermos, a orar por cada uno, a poner las manos. Hubo 2 gestos que eran fundamentales en esto de la renovación, que eran la oración y la imposición de manos, que siempre se ponían las manos sobre los enfermos, como hacían los apóstoles en tiempos de Jesús, y como se hace también en el rito de la unción, así sea muy, muy poco destacado el tema de la imposición de manos. Pero en esa sanación siempre había eso. Y entonces hay una cantidad de libros, de folletos escritos por él sobre los temas de la renovación carismática, que todo el mundo podía leer porque eran muy sencillos, pequeños folletos, sin dificultad para que cualquiera los comprendiera, porque otra cosa es que él escribe con un lenguaje muy llano, muy sencillo. Él no es un escritor de grandes elucubraciones filosóficas o teológicas. Él escribe muy para la gente, para que cualquiera lo comprenda, para que cualquiera lo pueda leer. Y hay que advertir que él no solamente escribió sobre la renovación, escribió también sobre el sacerdocio de Cristo en la primera etapa, y escribió temas pastorales antes. Ahora estábamos viendo allí una cartas a mis feligreses, cuando era párroco en Sonsón. Hay una pequeñita novela que se llama Mama, aquí vamos yo y mi papá, que es una novela costumbrista, pequeña, muy bonita. Uno lloraba cuando leía eso, pues, porque era muy tierna y no parecía salida de la pluma de Monseñor Uribe con toda esa altura intelectual que él tenía. Claro, pero creo un modo también de hacerse entender, y eso que nos quedó faltando mucho. Hace un rato hablábamos también de las visitas pastorales y de todo. Hay mucho de Monseñor Alfonso Uribe, ni se diga también de sus clases, esa faceta de profesor. Hay una foto lo más interesante de la historia del seminario Felices, de los primeros seminaristas saliendo de la primera clase de latín con Monseñor Alfonso Uribe, y ahí en el corredor de la única parte del seminario que había, que era la casa sacerdotal, y se tomaron una foto saliendo de la primera clase de latín y Monseñor Alfonso con el clásico libro de 2 años de latín. Ahí, y todo eso tan interesante. Definitivamente es para dar gracias a Dios por lo que hemos vivido. La generación que vivió esto directamente como Monseñor Alfonso Uribe, hoy aquí Monseñor Iván Cadavid Ospina, es un ejemplo de ello, y los que somos herederos, es indudable pues que tenemos esa gracia del Señor de no solo haber tenido un obispo, sino a un gran obispo, y en este caso, hablando de doctrina, podríamos decir a un gran maestro. Gracias a Dios, parte de esa doctrina está recopilada, se ha ido catalogando, están sus libros, y esperamos tener durante mucho tiempo más pues los testimonios vivos de quienes vivieron. Por eso, a todos los que siguen este programa, tanto en imagen como en sonido, les agradecemos. Y por supuesto, yo en nombre de todos, yo Juan Bautista Alzate Arias, presbítero que los ha acompañado hoy, que no me queda más que agradecerle muchísimo a Monseñor Iván, e indudablemente hay mucho por conocer y mucho por seguir escuchando. Dios le pague, Monseñor. No, muchas gracias a usted, Padre Juan Bautista. Fue un muy buen momento compartir sobre esta historia de una persona tan valiosa como Monseñor Alfonso, que uno sigue preguntándose, muchos nos preguntamos, ¿cuándo y quién va de pronto a iniciar alguna causa de beatificación para este hombre que fue tan santo? Exactamente. Entonces, ahí está una tarea para las futuras generaciones. Dios les pague, bendiciones de parte del Señor. Un saludo en la diócesis de Sonsón Río Negro. Agradecemos su compañía en Testigos de la Fe. Que las enseñanzas compartidas iluminen su camino. Y les recordamos que todos somos testigos de la fe que hemos recibido. Hasta la próxima semana. Que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Diócesis de Sonsón Río Negro, renovándonos con el Evangelio, Fuerza de Dios, 2024.
Año del Orden Sagrado y la Vida Vocacional.